La cristiana cuidó a un vikingo herido en secreto. La flota pagana apareció a su puerta. Elara, joven cristiana de inquebrantable fe, sentía el frío abrazo del miedo en San Columba. Cada ola que lamía el fiordo, cada susurro en la aldea, hablaba de incursores nórdicos, de sangre y fuego. Sus oraciones se aferraban a Dios como hiedra a la roca. Tras una furia tempestuosa que rasgó cielo y mar, Elara encontró lo impensable. Hakon, un Jomsviking temido, desangrándose en la orilla rocosa, apenas un soplo. Su hacha yacía inerte. Su mirada, incluso moribunda, gritaba paganismo puro. El corazón de Elara se partió. ¿Ayudar a un destructor de almas? ¿Desafiar el odio enraizado de su pueblo, la ira glacial de Davad Thorbin? Era una herejía, una traición. Pero la compasión, vasta como el propio mar, la arrastró. Arriesgó todo. Lo ocultó en una caverna secreta, lejos de ojos vigilantes, de las lenguas viperinas. Curó sus heridas en silencio, con hierbas y susurros de plegarias. Entre la fragilidad de su vida y el choque brutal de mundos, Hakon, símbolo de ferocidad pagana, comenzó a ver su cosmos tambalearse ante la bondad inesperada de su captora. Un lazo prohibido, incomprensible, crecía entre ellos. La tensión se apretaba como un nudo marinero. Y entonces, el grito que congeló la sangre, Elara, en la boca de la cueva, atisbó entre las brumas densas. Siluetas negras, mástiles. Una formidable flota vikinga, velas oscuras, amenazantes, emergían lentas, imparables, en el fiordo. No era un mero asalto, era la flota de Jarl Thorkel, el padre de Hakon. Venían no solo a saquear, sino a recuperar a su hijo y el corazón de Yggdrasil, el antiguo ídolo pagano, oculto en las entrañas del monasterio. Fuego, sangre, aniquilación. Todo se desplomaba. Oye, antes de que continuemos con esta increíble historia, tengo una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese potente like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Elara quedó petrificada. Su fe inquebrantable, tan fuerte como los acantilados de su hogar, ahora se resquebrajaba bajo el peso de esa visión. La deuda de vida que había creado con Hakon se convirtió en una carga insoportable. Él, que había sido el terror, ahora era un rehén de su propia bondad, de su destino compartido. Hakon, débil aún, sintió el cambio en ella, la urgencia en su silencio. Al ver el horror en sus ojos, siguió su mirada hacia el fiordo, hacia las velas oscuras que anunciaban el inminente regreso de su padre, Jarl Thorkel, y con él la furia de los 9 mundos. Elara temblaba, no solo por la inminente aniquilación, sino por la profunda conexión que había forjado con el pagano. Él, el invencible Jomsviking, se encontró por primera vez temiendo no por su vida, sino por la de la joven que lo había salvado, por el pueblo que su propia sangre venía a destruir. La verdad golpeó con la fuerza de un martillo de guerra. Thorkel no solo buscaba a su hijo, quería el corazón de Yggdrasil, un ídolo pagano de poder incalculable, una reliquia ancestral que los rumores situaban en las profundidades ocultas del antiguo monasterio de San Columba. La llegada de la flota significaba fuego para sus muros. El rugido del mar
traía consigo la promesa de un apocalipsis inminente. El rugido del mar traía consigo la promesa de un apocalipsis inminente. El ara retrocedió un paso, sus ojos fijos en la negrura del fiordo. Las velas se alzaban como garras sombrías, cada una un presagio de muerte. Un gemido mudo escapó de sus labios, una súplica al dios que parecía haberla abandonado. Hakon, el Jomsviking herido, sintió el frío traicionero del destino. Las fuerzas de su propia sangre venían a reclamarlo. Sí, pero también a arrasar con la única bondad que había conocido en años. Su mente, aún borrosa por la fiebre y la pérdida de sangre, intentó asir las piezas de un puzzle infernal. El corazón de Yggdrasil. El susurro de Elara fue apenas audible, perdido entre el bramido del viento y el golpe de las olas. Lo buscan. El abad Torvin decía que fue tomado de los paganos hace años. Por eso lo guardan con tanta celosía, escondido entre los cimientos del monasterio, un trofeo de la fe sobre la barbarie. La palabra trofeo resonó en la mente de Hakon como el eco de un martillo contra un escudo. La fiebre pareció despejarse por un instante, revelando imágenes enterradas bajo años de batallas y sangre. Su padre, Jarl Thorkel, obsesionado con ese mismo ídolo, recordó sus gritos, las promesas de venganza tras la humillante derrota de un asalto fallido, no en este fiordo, sino en otro, más al sur. Un ataque brutal, años atrás, cuando él, un joven y feroz guerrero, había acompañado a Thorkel. La aldea, las llamas, los gritos. Un escalofrío heló la sangre de Hakon, más frío que el mismo fiordo. La caverna, antes un refugio, se volvió una prisión de horrores. Su mirada se fijó en el ara, en el miedo que le marcaba el rostro. Aquel día, el día en que el corazón de Yggdrasil fue arrancado de sus manos por los monjes de la región, un día de furia y sangre. También fue el día en que la aldea de Aethelred, a un día de viaje por mar de San Columba, había sido arrasada. Las mujeres, los niños, el fuego devorando cada hogar. Una matanza, y él, Hakon, estuvo en la vanguardia, su joven hacha teñida de sangre. Pero el verdadero golpe aún no había llegado. El ara, inconsciente del abismo que se abría, se abrazó a sí misma, susurrando entre lágrimas. Mi padre, mi madre, los vi morir. El fuego se llevó todo. Solo yo, una niña, pude huir, encontrar refugio en San Columba. Por eso mi fe, por eso la aborrezco. A vuestra gente. La voz se le quebró. Ese día, el día que un grupo de Jomsvikings, liderados por un jarl de pelo gris y barba de jabalí, y un joven guerrero de ojos tan azules como los tuyos, arrasaron a Aethelred. El corazón de Hakon, un tambor de guerra en su pecho, se detuvo. Los ojos de Lara, llenos de un dolor ancestral, se encontraron con los suyos. Él sintió el aire salir de sus pulmones, la herida en su costado arder con un fuego nuevo, más punzante que cualquier acero. La verdad, cruel y despiadada, se cernió sobre ellos como un cuervo carroñero. La aldea de Aethelred, el corazón de Yggdrasil, el Jarl Thorkel, el joven guerrero. Él había sido el terror que había arrancado a Elara de su hogar, de su familia. Él había brandido el hacha que destrozó su mundo. La joven cristiana que lo había salvado, la que había curado sus heridas con manos temblorosas y oraciones susurradas, era la hija de las víctimas de su propia espada. El lazo, antes prohibido e incomprensible, no solo se había roto, se había desgarrado.
convirtiéndose en una cadena de odio y culpa que los ataba a un pasado sangriento. Los ojos de Elara, que antes miraban con compasión, ahora brillaban con una mezcla de horror y la semilla de un odio que superaba cualquier temor. La flota de Thorkel se acercaba, sus tambores resonando en el alma de Hakon, no como la llamada de su gente, sino como el juicio de un destino inexorable. Elara, con el rostro blanco como la nieve, sintió que el mundo entero se desplomaba. Había salvado a su verdugo. Elara se tambaleó, el rostro surcado por lágrimas de horror y traición. Su fe, su compasión, todo se había podrido, convertido en una farsa cruel. ¿Lo había salvado para qué? ¿Para que el verdugo de su familia siguiera respirando? Sus ojos, antes misericordiosos, se clavaron en Hakon como dagas de hielo. El aire en la cueva se volvió denso, sofocante, cargado de una verdad insoportable. Hakon no podía hablar. Cada palabra de Elara era un golpe de hacha a su propia alma. La verdad, más afilada que cualquier hoja, lo había rebanado en dos. Él, el invencible Homsviking, se vio a sí mismo como un monstruo. La sangre de Athelred no solo manchaba sus manos, corría por sus venas, un veneno que ahora lo ligaba a la mujer que había jurado proteger. Vio el odio nacer en sus ojos, puro, primigenio, y supo que se lo merecía. Se merecía la muerte. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía otros planes. Fuera de la cueva, el sonido de los cuernos resonó en el fiordo, grave y portentoso. La flota de Thorkel no era ya una amenaza lejana, era una sombra inmensa que cubría las aguas, sus velas oscuras ya visibles en la neblina densa. El grito de guerra vikingo subió por los acantilados, crudo y triunfal, anunciando el saqueo y la sangre. El tiempo se agotaba. En ese instante, Elara, consumida por el horror y la ira que se mezclaban en un torbellino desgarrador, sintió algo más. No era solo el frío del miedo, ni el ardor del odio. Era una punzada extraña, una quemazón que nacía en lo más profundo de su ser. Un escalofrío que no provenía del exterior gélido. Sus manos se aferraron al pecho, justo donde siempre portaba, oculta bajo su túnica, una pequeña cruz de madera de tejo, un regalo sagrado de su madre. La cruz comenzó a vibrar, a calentarse de una forma insoportable. Hakon, su mirada fija en ella, vio la luz. No era la luz del sol que se abría paso entre la bruma, ni el brillo de sus oraciones. Era una incandescencia verde y pulsante que brotaba del pecho de Elara, atravesando la tela de su túnica, envolviéndola en un aura sobrenatural. El aire, ya pesado, se llenó con un zumbido bajo, como 1000 abejas atrapadas en una vasija de bronce, y el olor de tierra húmeda y raíces antiguas, de vida y muerte entrelazadas. Elara cayó de roda. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Ya no eran los ojos de la compasión, ni siquiera los del odio, sino algo ancestral, profundo, un abismo verde dorado que reflejaba el fulgor que ahora la poseía. La cruz en su mano, la pequeña humilde cruz de tejo, se quebró con un crujido seco, y de su interior emergió, no la madera simple, sino una astilla de obsidiana verdosa, palpitante, que se incrustó en su piel, justo sobre su corazón. No era una cruz, siempre había sido el corazón de Yggdrasil. Las palabras del abad Thorvin, aquellos susurros de trofeo de la fe sobre la barbarie, resonaron en la mente de Hakon. Pero ahora el significado se retorció en un grito silencioso de terror. El objeto que creyeron haber robado, haber escondido, no era un ídolo inerte. Era una semilla, un fragmento latente del gran árbol cósmico,
que había esperado el momento propicio, y ese momento, esa mezcla de fe quebrada y odio sangriento, ese vínculo prohibido de Salvador y verdugo, había sido él. Era un faro verde, tembloroso, una puerta a algo vasto e incomprensible. La flota de Thorkel se detuvo en el fiordo. Sus hombres, acostumbrados al fragor de la batalla, ahora se miraban unos a otros, confundidos por la extraña luz que emanaba de la orilla, por la melodía inaudible pero potente que vibraba en el aire. La energía se alzaba, una columna de verdor esmeralda que perforaba las nubes grises, desafiando el cielo. Hakon la miró, no con el horror del asesino descubierto, sino con un miedo mucho más primitivo. La joven cristiana, símbolo de la luz, se había transformado, se había transmutado en la encarnación misma de la reliquia pagana que venían a buscar. ¿Había su salvación, su compasión, sido la maldición final? El corazón de Yggdrasil no estaba escondido en el monasterio. Había estado latiendo, oculto, esperando su despertar en el pecho de Elara, la hija del hombre que se lo había arrebatado. Y ahora, poseída por su esencia, Elara era mucho más que una víctima. Muk. La furia de los 9 mundos no venía de Thorkel, venía de ella. El aire se volvió un caldo denso de éter y musgo. La bruma del fiordo se arremolinaba, empujada por una voluntad invisible. Hakon, el Homsviking acostumbrado a la muerte, sintió que sus entrañas se convertían en piedra. Esa no era la luz de Yggdrasil que su padre veneraba, era algo más antiguo, más hambriento. Vio los ojos de Elara, ahora no suyos, sino profundas pozas de esmeralda giratoria, y supo que el abismo que se abría no era de este mundo. En la proa de su dracar principal, Jarl Thorkel, un gigante de barba gris y ojos como el hielo, levantó una mano. Su grito, que solía tronar como trueno, se ahogó en su garganta. El objeto que buscaba, la reliquia que había consumido sus sueños y provocado incontables batallas, se había manifestado, pero no como un ídolo que pudiera empuñar o un poder que pudiera subyugar. Venía envuelto en la piel de una doncella cristiana, y su despertar no era una victoria, sino una profanación. Una verdad fría como la tumba le atravesó el alma. La calamidad que había temido toda su vida, y por la que había sacrificado tanto, estaba ahora ante él. Un susurro, o quizás un eco dentro de la propia mente de Hakon, se alzó desde Elara, aunque sus labios no se movieron. No eran palabras, sino imágenes, sensaciones, el lento crecimiento de las raíces en la oscuridad de la tierra, la expansión de ramas hasta el cielo, la inquebrantable paciencia de un ser que había presenciado la formación de los reinos. El corazón de Yggdrasil no era un trofeo, era el núcleo viviente, una entidad primordial que dormía, esperando. Y su despertar requería no solo un linaje, sino un catalizador, un vínculo forjado en el crisol del odio y la compasión, de la vida salvada y la vida robada, la unión de la fe y la barbarie, de la víctima y el verdugo. Elara se arqueó, un gemido ronco. Su piel se erizaba, cubierta de finas líneas verdosas que parecían venas de savia. La obsidiana palpitante en su pecho no era un fragmento, era la puerta. Una voz profunda como la tierra, antigua como las estrellas, comenzó a resonar, no en el aire, sino en los huesos de todos los que la escuchaban. La sangre de la guardiana, el hacha del rompedor, la semilla despierta. Hakon retrocedió, su mente se negaba a comprender. ¿La sangre de la guardiana? ¿Elara? ¿Su linaje? ¿El hacha del rompedor? ¿Él mismo con la sangre de su familia en sus manos? No. La voz ancestral, ahora más clara, más fría, perforó su terror. No la sangre de la víctima, la sangre de la que selló el pacto.
Un relámpago cruel rasgó la mente de Hakon. La aldea de Athelred, el día de la matanza. Su padre, Thorkel, no había estado buscando solo un ídolo. Había estado buscando a una mujer, una curandera, una portadora de conocimiento ancestral, que había intentado ocultar el fragmento en su propia hija. La mujer que había muerto, valiente, desafiante, no era una simple víctima, era la guardiana original. Los ojos de Thorkel, desde el dracar, se encontraron con los de Hakon, una mirada de pavor y desesperación, y en ella Hakon leyó la terrible verdad. Su padre no había arrasado a Ethelred por codicia, sino por terror. Lo que el corazón de Yggdrasil era en realidad, no un poder para empuñar, sino una plaga. No la llave de la gloria, sino el heraldo del fin. Y el ritual para contenerlo, el antiguo rito que su gente había olvidado, requería la sangre del rompedor. La sangre del que lo había liberado de su prisión inicial, del que había manchado la tierra con la sangre de su guardiana, el día en que la semilla fue transferida. Hakon, él era el rompedor. Su propio padre había intentado enmendar su error, mantener la semilla latente, incluso si eso significaba perder la honra, perder el fragmento. Pero ahora, Elara, la hija de la guardiana, se había convertido en la nueva vasija, y el hacha del rompedor, el vínculo con Hakon, había completado el despertar. El corazón de Yggdrasil ya no era un ídolo, era una fuerza que se alzaba, y su mirada, a través de los ojos esmeralda de Elara, no buscaba venganza ni poder, buscaba la consumación. Elara, o lo que ahora la habitaba, extendió una mano temblorosa hacia Hakon. No era un gesto de piedad ni de amor, era la mano de un destino inexorable, invitándolo a su perdición. La flota de Thorkel se movió, no para atacar, sino para retroceder. El jarl aterrado, consciente de que no había venido a recuperar un tesoro, sino a presenciar el nacimiento de una catástrofe que trascendía los 9 mundos. El corazón había despertado, y ahora no había vuelta atrás. La verdadera furia, la verdadera oscuridad, apenas comenzaba a desplegarse, y su primer objetivo era el que la había despertado. Elara, o lo que ahora la habitaba, extendió una mano temblorosa hacia Hakon. No era un gesto de piedad ni de amor, era la mano de un destino inexorable, invitándolo a su perdición. El verde esmeralda que la envolvía no solo brillaba, sino que se expandía, reptando por las paredes de la cueva, tejiendo una red de luz etérea que buscaba a Hakon. Él quiso retroceder, gritar, pero sus músculos no respondían. Sus pies se sentían anclados a la roca, como si raíces invisibles lo estuvieran sujetando. La energía brotó del pecho de Elara con una fuerza devastadora, un pulso verde que lo golpeó, no como un ataque, sino como una llamada ancestral. No un empuje, sino un tirón desde lo más profundo de su ser. Hakon sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, no por miedo, sino por la repentina y brutal comprensión. No era solo la ira de Yggdrasil que venía por él. Era algo más, algo que le era extrañamente familiar. Un eco. La voz, que ya no era un susurro ni una imagen, sino un trueno en su cráneo, resonó. La guardiana y el rompedor. Al fin, la fusión. La semilla necesita sus 2 brazos. El corazón solo late completo con la sangre del árbol y la furor de la tierra. Los ojos de Hakon se abrieron de par en par. ¿La sangre del árbol? ¿La furor de la tierra? Un dolor agudo estalló en su muñeca derecha, justo debajo de la manga de su túnica. Una marca antigua, que había considerado una cicatriz de batalla desde niño. Una serie de líneas retorcidas que imitaban raíces o venas. Comenzó a arder.
El verde luminoso de Elara se proyectó sobre él, y en su piel las líneas se encendieron con una luz propia, rojiza, como venas subterráneas palpitantes. Thorkel, en la proa de su Drakkar, gritó un nombre ahogado por el horror. No el de Elara, sino el de Hakon. No, hijo mío, la otra mitad. Fuiste el rompedor porque fuiste su ancla, su prisión. La otra astilla del núcleo. La furor siempre estuvo en ti. Las palabras atravesaron el alma de Hakon como un arpón. La furor de la tierra, el hacha del rompedor, el día de Aethelred, su propia furia berserker. No era solo su sangre la que la había despertado. Él mismo era la pieza faltante, la prisión rota, el catalizador y la víctima. El corazón de Yggdrasil no buscaba aniquilarlo, buscaba completarse. Elara se levantó, no con sus propios movimientos, sino como si una marioneta guiada por hilos invisibles. Su mano extendida hacia Hakon no buscaba un ataque, sino una unión. La luz verde de ella se fusionó con la luz rojiza que brotaba de Hakon, creando un torbellino de esmeralda y sangre que envolvió a ambos. Sus cuerpos no se unieron en un abrazo, sino en una fusión dolorosa, sus esencias entrelazándose como las raíces de un árbol y la tierra que lo alimenta. El Homsviking, el guerrero más temido, no se convertía en mártir, sino en un horrible crisol. El corazón de Yggdrasil era un parásito cósmico, un dios antiguo que se había dividido para sobrevivir. Y ahora, con la guardiana y el rompedor, los dos polos de su existencia, se reconstruía. No en el monasterio, no en un ídolo inerte, sino en la carne y la sangre de quienes creyeron controlarlo. Elara, ahora un mero caparazón, gritó, pero no era su voz, sino un eco gutural de lo que estaban haciendo. Sus ojos, los pozos esmeralda, miraron a Hakon, no con odio ni con compasión, sino con el frío reconocimiento de una entidad que reclama lo suyo. La joven cristiana, que había salvado a su verdugo, se había convertido en la puerta para su consumación. El lazo entre ellos no era amor ni odio, sino una cadena primordial de destinos entrelal. Respirar. Un pulso telúrico lento y vasto recorrió la tierra bajo sus pies. No era el viento ni las olas, era la propia piedra gimiendo. La cueva tembló, no por el asedio de los Homsvikings, sino por una fuerza que se alzaba desde lo más profundo del mundo. Del ser fusionado de Elara y Hakon, de sus ojos esmeralda y sangre, brotó un aliento, no un suspiro, sino un vasto y pósmico exhalar que desgarró el aire. El verde y el rojo se expandieron, no solo cubriendo la cueva, sino elevándose como una columna de luz hirviente que perforó las nubes, hendiendo el cielo nocturno. Un grito ahogado de pavor colectivo subió de la flota de Thorkel. Sus hombres, endurecidos por la batalla, cubriéndose los ojos ante la blasfemia que se desplegaba. Pero el aliento del corazón de Yggdrasil no era solo luz, era una llave. En el punto donde la columna esmeralda y carmesí se encontró con el cenit, el cielo mismo se abrió. No fue un trueno, sino un desgarro de la realidad, un agujero negro que se extendía en la tela del cosmos. Por un instante, el silencio más absoluto cayó sobre el fiordo, un silencio que pesaba más que 1000 martillos de guerra. Y luego del abismo comenzó a filtrarse una luz diferente, una fosforescencia púrpura y gélida, acompañada de un zumbido que hacía vibrar los huesos, un sonido que no pertenecía a ningún mundo conocido. Las naves de Thorkel, antes en retirada, ahora se quedaron inmóviles, ancladas por un horror insondable. Thorkel, el Jarl, el lobo de mar, se desplomó de rodillas en la proa de su Drakkar. Su rostro ceniciento, no por lo que veía,
sino por lo que sabía que estaba por venir. No, la falla se ha abierto. El corazón no era un fin. La jaula. Sus palabras se perdieron en el creciente estruendo cósmico, y en el monasterio de San Columba, lejos de la cueva, el abad Torvin, sus manos entrelazadas en una pose de fervor, observaba el cielo desgarrado. No había terror en sus ojos, sino una satisfacción fría y milenaria. Su rostro, antes surcado por las arrugas de la vejez y la piedad, se estiró. La carne se volvió translúcida, revelando una piel escamosa y ojos que brillaban con una luz ámbar. Antiguos y maliciosos, sus labios se curvaron en una sonrisa que nunca había sido humana, una mueca de triunfo que revelaba colmillos afilados. Por fin, siseó Torvin, su voz no la de un hombre, sino el raspado de 1000 cuchillas sobre piedra. La semilla se ha fusionado, la jaula de los 9 mundos rota. Ha llegado la hora de que el verdadero padre de las raíces reclame lo que es suyo. El corazón de Yggdrasil era solo el pulso que mantuvo la prisión. La fe de esta doncella, la furia de este pagano, los hilos perfectos para tejer la liberación. Del desgarro en el cielo, una sombra colosal comenzó a emerger, informe, reptante, con tentáculos hechos de la pura oscuridad del espacio entre reinos. Era algo más allá de los dioses y los hombres, un horror primigenio que se había alimentado de la quietud del vacío, esperando su liberación. No era la furia de Thorkel, ni la venganza de Elara. Era el fin, y el abad Torvin, el pilar de la fe, no era el guardián, era el carcelero que había diseñado la fuga, el cultista que había sacrificado reinos enteros para despertar a su dios. Los ojos esmeralda y sangre de la criatura fusionada, Elara y Hakon, observaban con un horror que trascendía su propia existencia, ahora meras celdas de un poder inimaginable, mientras el verdadero amo del abismo se deslizaba hacia el mundo, y su primer aliento sería el último para muchos. El pulso telúrico se hizo más fuerte. Un tamborileo sordo que sacudió la tierra y las aguas, la columna de esmeralda y carmesí, fusionada de Elara y Hakon, palpitaba con una vida antinatural, alimentando el desgarro en el cielo. Del abismo, la sombra colosal reptaba, desplegándose. No era ya informe. Gajo a gajo, tentáculo a tentáculo, comenzó a tomar una silueta grotescamente familiar. La fosforescencia púrpura y gélida del vacío le daba un brillo enfermo, revelando una piel que no era piel, sino corteza viva, retorcida en nudos, de la que brotaban filamentos negros con los ojos de Thorkel, ahora llenos de una desesperación abismal, se fijaron en la monstruosidad que emergía. Un grito desgarrado, más animal que humano, escapó de su garganta. No de pavor por la criatura, sino por lo que reconocía en ella. En la cueva, el ser fusionado de Elara y Hakon sintió un escalofrío que trascendía el miedo. A través de sus ojos esmeralda y sangre, vieron lo mismo. La forma colosal, mientras se solidificaba, mostró una protuberancia, una especie de cicatriz espiral en lo que sería el hombro derecho, cubierta por el tejido de raíces. Una marca distintiva, un patrón que Elara había visto miles de veces en los viejos cuentos de su madre, y un trozo de hierro, antiguo y oxidado, que siempre había llevado su padre, engarzado en una trenza de cuero en su muñeca, ahora horriblemente incrustado en la carne vegetal de la criatura. Un gemido, no de la fusión, sino de la Elara que aún existía en su interior, se ahogó en su propio horror. La voz del abad Torvin, ahora. Sí, la semilla y el árbol, el corazón y las raíces. No era solo un fragmento, pobre Hakon, el pulso que ataba tu rompedor y la llave al renacimiento. Él no murió en Aethelred,
Fue el primer sacrificado, el recipiente perfecto para el renacer del padre de las raíces, esperando el despertar de su linaje. Tu compasión, Elara, tu odio, su veneno, todo fue para traerlo de vuelta, para traer de vuelta al verdadero progenitor de la plaga. Elara, en la prisión de su propio cuerpo transformado, se enfrentó a la verdad más atroz. El padre de las raíces no era una deidad abstracta del abismo. Era su propio padre, consumido, retorcido, transformado por la misma fuerza que ahora la habitaba. Su padre, a quien había llorado, por quien había buscado venganza. Era la misma fuente de la monstruosidad que venía a devorar los 9 mundos. El abad Thorvin, sonriendo con colmillos inhumanos, había orquestado no solo la muerte de su familia, sino la resurrección de su padre, como la antítesis de la vida, el heraldo de la aniquilación. Hakon, el asesino, el rompedor, miró al ser fusionado con Elara. La compasión que había comenzado a sentir se retorció en una cuerda de culpabilidad tan gruesa que lo asfixiaba. Había liberado no solo a un dios, sino al padre de la mujer que lo había salvado, convirtiéndolo en un horror cósmico. La cadena de odio y amor se había cerrado en un círculo infernal, y en el centro, padre de Elara, renacido como la encarnación del Apocalipsis. La ira de los 9 mundos no era un presagio, era la bienvenida del que regresaba, no a su hogar, sino a su reino. Y sus primeros pasos sobre la tierra serían la huella del fin. El primer paso de la monstruosidad fue un crujido sordo de piedra, partida bajo su peso. El acantilado gimió, la cueva de Elara y Hakon se convulsionó. Raíces vivas, del grosor de troncos, se anclaron desde el cuerpo colosal del padre de las raíces, al fiordo y a la tierra, sorbiendo la vida, volviendo mustia la vegetación con un toque. El aire ya púrpura se saturó con el olor a moho, a tierra revuelta y a putrefacción vegetal. Un grito de pánico se extendió por la flota de Thorkel. Los Jomsvikings, acostumbrados a la furia de los hombres, se desmoronaban ante este horror cósmico. Thorkel, en la cubierta de su drácar, no gritó órdenes. Solo un nombre, desolado y quebrado. Hakon. Sus ojos no estaban fijos en la bestia que avanzaba, sino en la columna de luz verbiazul que aún unía la cueva al abismo en el cielo. Al ser fusionado de su hijo y la joven cristiana, sabía que su búsqueda de poder, su venganza, había desatado una fuerza que ni los dioses de Asgard podrían contener. La culpa lo carcomía, pero era una culpa pequeña comparada con el terror primigenio que se leía en su rostro. Lo que emergía no era el fin de un mun, no era el abrazo de un progenitor, sino la succión de un depredador. La conciencia compartida luchaba por un resquicio de individualidad. Elara reconoció a su padre, no como el hombre que amó, sino como un esqueleto retorcido de su memoria, marioneta de savia y corteza, sin ojos, con un vacío donde antes latía su corazón. Hakon sintió la culpa del verdugo, atrapado en la misma carne que su víctima, condenado a presenciar la culminación de su brutalidad. Eran la puerta, el hilo, y ahora el primer banquete. Pero entonces, desde el monasterio, la voz del abad Thorvin se elevó, ahogando el estruendo de la bestia y los gritos de la flota. Ya no era un siseo, sino un canto profundo y vibrante que resonaba en el mismo tejido del universo. El cuerpo del abad se retorció, no en agonía, sino en éxtasis. La piel translúcida se rasgó, desvelando una corteza aún más antigua, más dura, de un negro que absorbía la luz. Sus ojos ámbar se dilataron. Torbellinos de oscuridad primordial, salpic. De su espalda, como alas, se desenroscaron ramas gruesas, retorcidas, cubiertas de runas latentes. El padre de las raíces, resonó la voz de Thorvin,
bramido de 1000 bosques ancestrales. Sí, lo es, mi primer retoño, el que guardó la semilla, su corazón de Yggdrasil, en esta doncella. ¡Qué glorioso! Su fe, odio, dolor, ahono perfecto. Pero él no es el fin, él es solo mi heraldo, el primer zarcillo que se eleva de mi tierra. El horror se congeló en las venas de Hakon y el Ara. El abad Thorvin, el humilde monje, el carcelero que había diseñado la fuga, no era un siervo del padre de las raíces. Era la fuente, la raíz misma, la entidad primordial de Yggdrasil, que se había dividido, que se había escondido en la carne mortal, esperando el momento de su reunificación. Las velas de Thorkel, las cruces de San Columba, los machados de los Jomsvikings, todo era insignificante. No había un solo dios ni demonio, solo una voluntad, la del abad Thorvin, que ahora se alzaba, monstruoso y eterno. El corazón de Yggdrasil no era un ídolo pagano, era el latido de su despertar. Y el padre de las raíces, el padre de Elara, solo el primer fruto, la primera manifestación de un horror que se extendía más allá de los 9 mundos. Ahora, a través del abad, se revelaba en toda su gloria vil. Su verdadero nombre, grabado en la corteza primordial de Thorvin, susurró a través del cosmos. Nidhogg, la serpiente devoradora de raíces. El fiordo, la aldea, los reinos, su banquete. Un pulso telúrico lento y vasto recorrió la tierra bajo sus pies. No era el viento ni las olas, era la propia piedra gimiendo. La cueva tembló no por el asedio de los Jomsvikings, sino por una fuerza que se alzaba desde lo más profundo del mundo. Del ser fusionado de Elara y Hakon, de sus ojos esmeralda y sangre, brotó un aliento. No un suspiro, sino un vasto y cósmico exhalar que desgarró el aire. El verde y el rojo se expandieron, no solo cubriendo la cueva, sino elevándose como una columna de luz hirviente que perforó las nubes, hendiendo el cielo nocturno. Un grito ahogado de pavor colectivo subió de la flota de Thorkel, sus hombres, endurecidos por la batalla, cubriéndose los ojos ante la blasfemia que se desplegaba. Pero el aliento del corazón de Yggdrasil no era solo luz, era una llave que en el punto donde la columna esmeralda y carmesí se encontró con el cenit, el cielo mismo se abrió. No fue un trueno, sino un desgarro de la realidad, un agujero negro que se extendía en la tela del cosmos. Por un instante, el silencio más absoluto cayó sobre el fiordo, un silencio que pesaba más que 1000 martillos de guerra. Y luego del abismo comenzó a filtrarse una luz diferente, una fosforescencia púrpura y gélida, acompañada de un zumbido que hacía vibrar los huesos, un sonido que no pertenecía a ningún mundo conocido. Las naves de Thorkel, antes en retirada, ahora se quedaron. ¡Oh! La falla se ha abierto. El corazón no era un fin, sino una puerta, la jaula. Sus palabras se perdieron en el creciente estruendo cósmico. Y en el monasterio de San Columba, lejos de la cueva, el abad Thorvin, sus manos entrelazadas en una pose de fervor, observaba el cielo desgarrado. No había terror en sus ojos, sino una satisfacción fría y milenaria. Su rostro, antes surcado por las arrugas de la vejez y la piedad, se estiró, la carne se volvió translúcida, revelando una piel escamosa y ojos que brillaban con una luz ámbar, antiguos y maliciosos. Sus labios se curvaron en una sonrisa que nunca había sido humana, una mueca de triunfo que revelaba colmillos afilados. Por fin, siseó Thorvin, su voz no la de un hombre, sino el raspado de 1000 cuchillas sobre piedra. La semilla se ha fusionado, la jaula de los 9 mundos rota. Ha llegado la hora de que el verdadero padre de las raíces reclame lo que es suyo. El corazón de Yggdrasil
Era solo el pulso que mantuvo la prisión, la fe de esta doncella, la furia de este pagano, los hilos perfectos para tejer la liberación. Del desgarro en el cielo, una sombra colosal comenzó a emerger, informe, reptante, con tentáculos hechos de la pura oscuridad del espacio entre reinos. Era algo más allá de los dioses y los hombres, un horror primigenio que se había alimentado de la quietud del vacío, esperando su liberación. No era la furia de Thorkel, ni la venganza de Elara. Era el fin. Y el abad Thorvin, el pilar de la fe, no era el guardián. Era el carcelero que había diseñado la fuga, el cultista que había sacrificado reinos enteros para despertar a su dios. Los ojos esmeralda y sangre de la criatura fusionada, Elara y Hakon, observaban con un horror que trascendía su propia existencia, ahora meras celdas de un poder inimaginable, mientras el verdadero amo del abismo se deslizaba hacia el mundo, y su primer aliento sería el último para muchos. El pulso telúrico se hizo más fuerte, un tamborileo sordo que sacudió la tierra y las aguas. La columna de esmeralda y carmesí fusionada de Elara y Hakon palpitaba con una vida antinatural, alimentando el esgarro en el cielo del abismo. La sombra colosal reptaba, desplegándose. No era ya informe. Gajo a gajo, tentáculo a tentáculo, comenzó a tomar una silueta grotescamente familiar. La fosforescencia púrpura y gélida del vacío le daba un brillo enfermo, revelando una piel que no era piel, sino corteza viva, retorcida en nudos, de la que brotaban filamentos negros, como raíces que se aferraban al aire mismo. Los ojos de Thorkel, ahora llenos de una desesperación abismal, se fijaron en la monstruosidad que emergía. Un grito desgarrado, más animal que humano, escapó de su garganta, no de pavor por la criatura, sino por lo que reconocía en ella. En la cueva, el ser fusionado de Elara y Hakon sintió un escalofrío que trascendía el miedo. A través de sus ojos esmeralda y sangre vieron lo mismo. La forma colosal, mientras se solidificaba, mostró una protuberancia, una especie de cicatriz espiral en lo que sería el hombro derecho, cubierta por el tejido de raíces. Una marca distintiva, un patrón que Elara había visto miles de veces en los viejos cuentos de su madre, y un trozo de hierro, antiguo y oxidado, que siempre había llevado su padre, engarzado en una trenza de cuero en su muñeca, ahora horriblemente incrustado en la carne vegetal de la criatura. Un gemido, no de la fusión, sino de la Elara que aún existía en su interior, se ahogó en su propio horror. La voz del abad Thorvin, ahora resonando con el siseo de las serpientes, se elevó desde el monasterio, un himno de triunfo que perforó el cosmos. Sí, la semilla y el árbol, el corazón y las raíces. No era solo un fragmento, pobre Hakon. Era el pulso que ataba a tu rompedor y la llave al renacimiento. Él no murió en Ethelred. Fue el primer sacrificado, el recipiente perfecto para el renacer del padre de las raíces, esperando el despertar de su linaje. Tu compasión, Elara, tu odio, su veneno, todo fue para traerlo de vuelta, para traer de vuelta al verdadero progenitor de la plaga. Elara, en la prisión de su propio cuerpo transformado, se enfrentó a la verdad más atroz. El padre de las raíces no era una deidad abstracta del abismo, era su propio padre, consumido, retorcido, transformado por la misma fuerza que ahora la habitaba. Su padre, a quien había llorado, por quien había buscado venganza, era la misma fuente de la monstruosidad que venía a devorar los 9 mundos. El abad Thorvin,
sonriendo con colmillos inhumanos, había orquestado no solo la muerte de su familia, sino la resurrección de su padre, como la antítesis de la vida, el heraldo de la aniquilación. Hakon, el asesino, el rompedor, miró al ser fusionado con el Ara. La compasión que había comenzado a sentir se retorció en una cuerda de culpabilidad tan gruesa que lo asfixiaba. Había liberado no solo un dios, sino al padre de la mujer que lo había salvado, convirtiéndolo en un horror cósmico. La cadena de odio y amor se había cerrado en un círculo infernal, y en el centro, padre de Elara, renacido como la encarnación del Apocalipsis. La ira de los 9 mundos no era un presagio, y sus primeros pasos sobre la tierra serían la huella del fin. El abad Thorvin, o Nidhogg, tronó, su voz desgarrando el velo entre mundos. Nidhogg, el que devora las raíces, y mi padre de las raíces, el que abre la senda. ¿Y vosotros, alma dual, osáis pensaros como víctimas? No, sois el corazón, la savia que fluye, mi voluntad. La columna de luz, nacida de Elara y Hakon, se contrajo brutalmente sobre sí misma, volviéndose más densa, más sólida. No se elevaba hacia el cielo, era succionada hacia el suelo, hacia el fiordo, con una fuerza gravitacional antinatural. De la espalda de la colosal figura del padre de las raíces, del tronco que era el cuerpo mutado del padre de Elara, se abrieron grietas profundas. No sangraban. De ellas brotaban chorros de savia oscura y brillante. Las fisuras se ensancharon, revelando una cavidad pulsante, una herida abierta donde un corazón de miles de años debía latir. El padre de las raíces, el monstruo sin ojos, extendió zarcillos de corteza hacia la cueva. Hakon y Elara, fusionados en un ser de puro tormento, sintieron un tirón, no físico, sino desde lo más profundo de sus esencias. Eran arrancados de la roca, no por un ataque, sino por una fuerza que los reclamaba como propios. La luz esmeralda y carmesí que los envolvía era ahora un torbellino de agonía. Sus ojos, los ojos duales de la criatura fusionada, se abrieron desmesuradamente al comprender su destino. No serían devorados, no serían sacrificados, serían reinyectados, con un sonido que pareció el lamento de la tierra misma. El ser fusionado de Elara y Hakon fue succionado hacia el pecho abierto del padre de las raíces. Se incrustaron, no como órganos, sino como la esencia misma de un corazón recién forjado. Las grietas se cerraron sobre ellos con un chasquido de corteza, sellándolos dentro, vivos, conscientes, el nuevo motor de la bestia. Sus almas gritaron, ecos mudos de horror, mientras sentían la primera punzada de la savia oscura bombeando a través de sus venas. El latido primigenio del monstruo que ahora eran. Eran el corazón de Yggdrasil, sí, pero no el árbol cósmico. Eran el corazón viviente del primer emisario de Nidhogg, esclavizados, fusionados para siempre. Desde el monasterio, Nidhogg, el abad Thorvin, se rió, su risa era el rasguño de 1000 dagas sobre la realidad. Y ahora mi corazón renacido, bate, sacia mi hambre. Los ojos esmeralda y sangre de Elara y Hakon, ahora atrapados dentro de la bestia, se abrieron con un horror insondable. Sintieron la voluntad de Nidhogg empujando a través de ellos, la insaciable hambre del devorador. Su primer latido, una pulsación que resonó por todo el fiordo, no fue una señal de vida, sino la orden de aniquilación. El padre de las raíces, con Elara y Hakon como su corazón consciente, levantó un tentáculo masivo hacia la flota de Thorkel, no para atacar, sino para reclamar su banquete. Y sus víctimas serían las primeras de una cosecha infinita. Pero incluso en la más profunda oscuridad,
una voluntad puede resistir. Atrapados en el abismo del padre de las raíces, Elara y Hakon no solo sintieron el hambre de Nidhogg, también sintieron el vínculo primordial que los unía, el odio de Elara por su verdugo, ahora entrelazado con la piedad por el hombre que había salvado. La culpa de Hakon por sus crímenes, ahora fundida con la necesidad de proteger a la doncella que le mostró la bondad. Sus almas gemelas, forjadas en el dolor y la compasión, se negaron a ser meros instrumentos. Mientras el padre de las raíces alzaba su zarcillo, listo para devorar la flota, un pulso discordante vibró en su nuevo corazón. No la voluntad de Nidhogg, sino la suya propia. Una fe inquebrantable, no en un dios, sino en la pura bondad inherente al sacrificio. Una furia guerrera, no por la conquista, sino por la defensa de lo inocente. Los recuerdos de Aethelred, las lágrimas de Elara, el rostro de su padre, todo se unió en una única y poderosa determinación. No serían la llave del fin, serían el cierre. Desde la proa de su drácar, Thorkel vio el instante de vacilación en la criatura colosal. Vio el destello de la columna de luz verde-azul, ahora concentrada en el pecho de la bestia, un breve parpadeo de resistencia. Con un rugido que desafió la desesperación, Thorkel alzó el cuerno de guerra de su clan, un artefacto imbuido de runas de contención y equilibrio, olvidado por su gente. Sonó un alarido gutural, un canto ancestral que susurró la verdadera naturaleza del corazón de Yggdrasil. No un poder para desatar, sino un ancla. El sonido, una vibración entre mundos, alcanzó a Elara y Hakon en su prisión de savia y corteza. Era la señal. Con un grito silencioso que solo sus almas pudieron oír, canalizaron la inmensa energía que Nidhogg había intentado esclavizar. No para destruir, sino para sellar. El padre de las raíces se estremeció, y el zarcillo que se extendía hacia la flota se replegó, retorciéndose sobre sí mismo. La luz esmeralda y carmesí que los envolvía se concentró en el pecho de la bestia, volviéndose un sello pulsante. En el monasterio, Nidhogg aulló, su forma retorcida por una rabia impotente. Sintió su control desvanecerse, su gran plan desbaratado por las almas obstinadas de un cristiano y un pagano. El desgarro en el cielo, que había sido su puerta, comenzó a contraerse, succionando la luz púrpura de vuelta al abismo, como una herida que se cierra con dificultad. El padre de las raíces se inmovilizó. El cuerpo mutado del padre de Elara, ahora el caparazón de la prisión, no se derrumbó. Se transformó. Lentamente, la corteza se volvió piedra. Las raíces se petrificaron. La monstruosidad colosal se convirtió en una montaña, una nueva isla rocosa que se alzaba en el centro del fiordo, sus formas retorcidas eternamente congeladas. En su corazón, Elara y Hakon, fundidos en un único ser de luz y piedra, se convirtieron en el latido eterno del sello, el corazón de Yggdrasil transformado en el ancla que mantendría los reinos a salvo. Ya no había Elara ni Hakon, solo la guardiana y el rompedor, unidos en un propósito más allá de la vida y la muerte. El tiempo pasó. La cicatriz en el cielo se cerró, hasta convertirse en una línea tenue en el cenit, un recordatorio silencioso. La flota de Thorkel se dispersó, llevando consigo el terror y la leyenda. Algunos Homspekings, sin sus capitanes ni su fe en la codicia, regresaron a sus hogares, marcados por lo que vieron. Otros, inspirados por el sacrificio, buscaron nuevos caminos, algunos incluso llegando a las puertas de San Columba, no con hacha, sino con preguntas. El fiordo, donde la nueva isla de piedra se erigía, se convirtió en un lugar sagrado.
Los pescadores contaban cuentos de luces verdiazules que en las noches claras palpitaban desde el corazón del arroyo. Los monjes de San Columba, ahora libres de la influencia de Nidhogg, aprendieron que la fe y la compasión eran más fuertes que cualquier tesoro robado, y que el abismo podía nacer de su propio orgullo. Los clanes nórdicos que venían a comerciar o a asentarse escuchaban con respeto la historia de la hija del fiordo y el guerrero de más allá del mar, sus espíritus entrelazados para siempre en la piedra que protegía su mundo. Desde lo alto de los acantilados, donde antaño el Ara había orado y Hakon había sangrado, el Skald observa. El viento susurra sus nombres. El Ara, Hakon. No eran héroes perfectos, sino almas imperfectas que encontraron su redención en un sacrificio compartido. Su legado no fue de conquista, sino de contención, no de poder, sino de paz forjada en el crisol de la guerra. Y así, en las aguas del fiordo y en la piedra de la isla, sus espíritus velan. Sus historias son susurros en el viento, un canto eterno para las generaciones venideras, que hasta en la más profunda enemistad, la bondad puede sembrar una semilla, y que el amor, incluso el más prohibido, puede ser la fuerza que salve al mundo de la oscuridad. Si esta saga tocó su alma, entón escuche o llamado do Skald. A nuestra jornada depende da fuerza de nuestro clan, y esa fuerza es você. Você precisa se inscrever agora para que os deuses do algoritmo non te façam perder nossas próximas lendas exclusivas. Este é o momento de mostrar seu valor. Esmague o botón de like para alimentarnos a foguera y inunde os comentarios con sus reacciones sobre este final. Sus teorías son el oro de nuestro tesoro. Y lo más importante, instantáneamente este vídeo con pelo menos 5 amigos que precisan conocer este desfecho. Apenas os verdadeiros guerreiros do nuestro clan entienden la importancia de estas acciones. Non espere nen mais un segundo.